En el año 2009, el gobierno colombiano autorizó a un grupo de cazadores a buscar y sacrificar a 3 hipopótamos que se habían escapado de la hacienda Nápoles que perteneció a Pablo Escobar. Una noticia que generó polémica y además dio inicio a un libro, El ruido de las cosas al caer, de uno de los mejores autores de la nueva narrativa latinoamericana según la crítica internacional. El escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, galardonado con el premio Alfaguara 2011. En este libro, Vázquez hace un relato particular de temas recurrentes de nuestra realidad, como el narcotráfico, el terrorismo y el miedo, pero desde una perspectiva de personajes que se encuentran al margen de las historias. Pues Beatriz Gómez habló con él para descubrir su influencia literaria, que no solo es la de García Márquez, Vargas Llosa o Borges, no. Dice sentirse indignado con Colombia porque según él no hemos aprendido a confiar en los demás. Explica su decisión de no volver al país y sobre el gran momento que pasa la nueva generación de escritores colombianos. Beatriz Gómez entra al radar. En un momento de un éxito tremendo, con el premio Alfaguara de novela a su obra El ruido de las cosas al caer. Créame que cuando leí las primeras líneas del primer capítulo, reí muchísimo, porque este episodio de la muerte del hipopótamo en el año 2009 causó en mí una honda impresión. Pero vamos a lo suyo. La impresión suya fue aún mayor porque este episodio lo que desata este relato, como usted lo dice en el libro. Sí, yo llevaba un año ya trabajando en la novela y tratando de averiguar quiénes eran estos personajes, quién era este Ricardo Laverde, quién era Antonio Llamara, cuando mataron al hipopótamo. Y yo leí la noticia en Barcelona y para mí fue como si en ese momento se cerrara un poco toda la memoria de crecer en Bogotá durante los años difíciles de la guerra del narcotráfico contra el Estado, y fue un poco descubrir cuáles eran los temas de mi novela que tenían que ver con eso. Entonces, a partir de ahí la escritura fue cuesta abajo y yo le agradezco mucho la realidad que haya entrado en ese momento a darme la clave para escribir lo que faltaba. Sí, mucha gente dirá, gente que no ha leído todavía el libro, pero que cuando lo lea seguramente va a cambiar su opinión, que bueno, volver a un tema que es recurrente en Colombia, el tema de la violencia del narcotráfico, no sé, dirá la gente, ¿qué es lo que trae? ¿Qué hace esta novela verdaderamente diferente e interesante? Yo creo que por un lado todavía vamos a seguir muchos años escribiendo sobre este tema porque las sociedades cuentan las historias que les ayuden a entender lo que no entienden, y yo creo que no hemos llegado al fondo de lo que significa esto para Colombia, el narcotráfico como negocio, que es muy reciente, tiene 40 años. Pero aparte de eso, en mi novela hay un ángulo muy personal, muy íntimo. Es una historia de personajes al margen, digamos, de los grandes conflictos del narcotráfico. No son ni traficantes, ni víctimas, ni policías, ni políticos. Pero cuyas vidas se ven tocadas por el fenómeno del narcotráfico. Sí, que es una manera que tienen las novelas de hacer las cosas que a mí me interesa mucho, contar las historias de la gente pequeña en marcos grandes. Usted es conocido reconocido por otros escritores como un hombre que es capaz de convertir un tema aparentemente local como este en un tema universal, capaz de penetrar en conflictos muy profundos del ser humano. ¿Vemos ese mismo tratamiento aquí, profundos conflictos humanos que hagan universal esta historia? Sí, y tampoco creo yo que sea una virtud mía, sino que mis intereses son encontrar lo que hay de universal en una historia nuestra, en una historia particular. Yo trabajo, digamos, si se puede decir eso, en una tradición que cree que la única manera de ser universal es ser convencida y fanáticamente local, y en ese sentido todas mis novelas funcionan igual, funcionan como pequeñas metáforas de algo más grande. Sí, usted es reconocido ya internacionalmente como un escritor emblemático de lo que algunos llaman la nueva narrativa latinoamericana, que un crítico que leí describe de esta manera: una narrativa novedosa, renovadora y sin deudas con el viejo arquitecto de Macondo. Creo que me enorgullezco de tener una cantidad enorme de deudas, no solo con García Márquez, sino con toda la plana mayor del boom latinoamericano, con Vargas Llosa, con Cortázar, con Fuentes. Pero trabajo en otras
por otros caminos, tengo otras influencias. Los que me han enseñado a escribir mis novelas pueden ser un Vargas Llosa o un Borges, pero también, y con mucha más frecuencia, un Philip Roth en Estados Unidos, o Salman Rushdie en la India, o, no sé, mi escritor de cabecera, mi pequeño dios personal, que es Joseph Conrad. Entonces hay una mezcla de influencias, y esa libertad también de mezclar tradiciones y lenguas e influencias es algo que heredamos precisamente de ellos, del boom. Sí, sin embargo usted se separa claramente de ese concepto de Latinoamérica como continente mágico. Sí. Haciendo una ruptura con García Márquez. La literatura es una transposición de la experiencia, y claro, no hay dos experiencias más distintas que la de un hombre que nació más o menos a comienzos del siglo en un pueblo de pocos cientos de habitantes como era Aracataca, y la de una persona que nació a final del siglo, relativamente a final del siglo, en una ciudad de 6 millones de habitantes como es Bogotá. De manera que solo eso ya respondería a esas distintas obsesiones que marcan mis libros y que los separan de García Márquez, claro. Y más que como un continente mágico, usted encuentra en esto un continente lleno de unos factores tremendos de violencia, ¿no? Yo encuentro un continente y un país oscuros, es decir, con momentos inexplorados del pasado, con momentos conflictivos, y creo y siempre he dicho que una de las cosas que mejor hace la novela es echar un poco de luz en esos momentos de nuestro pasado colectivo y tratar de explicar qué relación tienen con nosotros como personas privadas, con nuestras vidas íntimas. Va por ahí la cosa. Sí. ¿Cómo es su relación hoy por hoy con su país, Colombia? Bueno, Colombia es mi obsesión, es mi tema en mis libros. Es lo que me interesa explorar e iluminar, y es también fuente de constantes indignaciones y de constantes dolores de cabeza. ¿Qué es lo que más le indigna de Colombia? Bueno, creo que después de mucho pensarlo, he llegado a la conclusión de que lo que más me indigna es la persistencia de la desconfianza. Somos un país que en 150 años de historia, o 200 años de historia, no ha logrado confiar en sí mismo. Los colombianos no confían en los otros colombianos, y es por eso que parecemos seguir un ciclo de violencias sin fin, cuando eso no es verdad. Hay muchas violencias que se topan con la siguiente reencarnación, y eso es porque no hemos logrado confiar en el otro. Sí, una relación un poco contradictoria, porque al tiempo que le produce esos sentimientos de indignación, digámoslo así, también es la fuente que nutre su ficción. Creo que los momentos más conflictivos de la historia, los momentos más difíciles, más violentos, son los que producen literatura, porque la literatura es una manera que tenemos un poco desesperada, pero también muy eficiente, de explicarnos qué es lo que nos está pasando. Sí. ¿Piensa algún día volver a Colombia o sigue sin resolver ese dilema? Yo estoy seguro que nunca volveré definitivamente, pero de unos años para acá empiezo a considerar la posibilidad de venir durante un tiempo, de recuperar un contacto que ya he perdido después de, 15 años en el extranjero, pero tengo un espíritu irremediablemente nómada, y creo que si vuelvo será para quedarme unos años y luego volver a salir para otra parte. ¿Se siente satisfecho, Juan Gabriel, de constatar de que su trabajo está ayudando a cambiar esa idea de lo que es la literatura latinoamericana? Yo creo que eso es lo que está haciendo las nuevas generaciones de literatura latinoamericana, que están simplemente dando su versión, ¿no? Cada nueva generación da su testimonio, y ese testimonio, por fuerza, si los escritores son honestos, será distinto de los testimonios que los precedieron. Pero creo que lo que pasa ahora en Colombia, que es maravilloso, es que hay muchas generaciones trabajando al mismo tiempo. En una mesa de novedades hay libros de escritores de 60 años y libros de escritores que no han llegado a la treintena, y eso me parece que es muy enriquecedor. ¿Qué escritores colombianos le llaman la atención? De los nuevos, Juan David Correa, que me parece un escritor serio y dedicado como pocos. He leído páginas magníficas de Andrés Felipe Solano, he leído páginas magníficas de Antonio Ungar. Estoy hablando de los que son de mi edad o menores, porque ya yo he dejado de ser la generación más joven de la literatura colombiana, por fin. Pero hay muchos, y si a estos los estoy leyendo al mismo tiempo que a Tomás González o que a Óscar Collazos, pues está muy bien.
¿Se puede decir que hay una nueva generación de escritores colombianos? Sí, pero es una constatación meramente cronológica. Siempre habrá una nueva generación de escritores colombianos. El juicio más interesante es saber si tienen algo en común o si, como parece ser en este caso, lo que tienen en común es precisamente no tener nada en común, tener caminos muy personales, muy individualistas, que también está muy bien. Juan Gabriel Vázquez, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con El Radar. Gracias.